Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Oh, Dios, de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Bienvenidos a su servicio dominical de la iglesia de Chapel at Wayne en español, Domingo de Resurrección. Oramos y esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de una bendecida Semana Santa, que Dios esté proveyendo, consolando, ayudando. Y quiero de entrada felicitar al liderazgo de la iglesia, a los hermanos y hermanas que pasan tiempo orando, sirviendo, ayudando en medio de la crisis que estamos experimentando. Quiero también particularmente agradecer al pastor Julio Escoto y a su amada esposa por el maravilloso trabajo que han estado haciendo con los grupos virtuales pequeños los miércoles a las 8 de la noche, un compromiso que todos tenemos. Originalmente la idea era que un servidor y su esposa hicieran una semana, el pastor Escoto y su esposa la siguiente semana. Pero por los inconvenientes con la vista del pastor y la operación, el pastor Escoto y su esposa han hecho los últimos 2 grupos pequeños virtuales y han hecho tan buen trabajo, sobre todo la esposa, que yo estoy considerando dejarlos que sean ellos los que sigan haciendo los estudios bíblicos de los miércoles. ¿Qué les parece a ustedes? Amén. Bien, inmediatamente quiero invitarles a que vayamos a la Escritura para considerar el texto sagrado que nos ocupa en el día de hoy, día domingo de resurrección. Y como es costumbre en la tradición cristiana hacer algo, quiero que no perdamos esa costumbre, donde el pastor dice, el Señor ha resucitado. Y la iglesia contesta, ciertamente ha resucitado. Así que, ¿qué les parece si yo aquí y ustedes allá hacemos esto para mantener viva la tradición? El Señor ha resucitado. Amén. Así mismo es. Cristo vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a la Escritura, 1 de Pedro capítulo 1, después de haber tenido tiempo de alabanza. Damos gracias a nuestro ministro de alabanza por el trabajo que hace cada semana y a sus colaboradores. 1 de Pedro capítulo 1, empezando en el verso 3. La Escritura en la Nueva Versión Internacional dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a Jesucristo, a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gran gozo, indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias porque Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros también viviremos. Habla a tus siervos en el día de hoy a través de tu palabra y trae el mensaje de esperanza, de consuelo, de apoyo y de bendición que siempre obtenemos cuando tenemos contacto con la palabra viva tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes han seguido el anuncio
que siempre ponemos en Facebook con respecto al mensaje que pretendemos predicar cada domingo, se dieron cuenta que pusimos allí Domingo de Resurrección y un subtítulo que dice El amor en los tiempos del COVID. Ahora, ustedes son inteligentes, muchos de ustedes han leído a qué se estaba refiriendo el pastor en ese subtítulo cuando puso el amor en los tiempos del COVID. 100 puntos para usted, por haber adivinado. Hay una obra, para los que no sabían, en la literatura llamada El amor en los tiempos del cólera. Es una historia de amor escrita por el famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez y que fue publicada en el año 1985. Lo primero que tenemos que decir para que usted, si no conoce la historia, se ponga en contexto, es que el cólera es una enfermedad, un virus, una pandemia muy parecida a la que nos está afectando ahora, que se conoce desde los tiempos griegos. Pero la época en que se manifestó con mayor número de muertes fue a final del siglo XIX y principios del XX. Solamente la peste negra mató más personas que el cólera. Y es en ese contexto de siglos, final del XIX, principios del XX, donde este autor colombiano, Gabriel García Márquez, publica en el 1985 esta famosa novela de amor. Leía y dice que es una novela dedicada al verdadero amor. La novela se inspiró en la forma en que los padres de García Márquez se enamoraron. Él los entrevistó a ellos de manera diferente para poder crear la novela con más carácter y con más detalles. Y quiero leerles un párrafo que aparece en esta maravillosa obra de la literatura latinoamericana. Era inevitable el olor de las almendras amargas, le recordaba el destino de los amores contrariados. Cuando el refugio de guerra antillano, Jeremías de Samuel, se suicida con un sahumerio de cianuro de oro, el doctor Juvenal Urbino atiende su caso, uno que creía perdido, y se asombra al saber que es el primer suicidio en muchos años no llevado a cabo por razones tan justificadas como el amor. Esa misma tarde, el doctor Juvenal Urbino muere, tratando de alcanzar su única mascota, un loro, y deja viuda a su amada esposa, Fermina Daza, que es una de las protagonistas de la historia. Al final del funeral, mientras Fermina Daza está cerrando la puerta de su casa, ve a Florentino Ariza, el otro protagonista de la historia. Un espíritu del pasado que ahora arrastra consigo las promesas de un amor que él ha profesado. Y así, en un momento de inspiración, le reitera su promesa de amor que ha cumplido durante 51 años, 9 meses y 4 días. Fermina Daza comienza a ser atosigada por el fantasma de un amor juvenil que no ha parado, y desde este punto Gabriel García Márquez nos cuenta una historia de amor entrañable que ha de perdurar a través del tiempo. Y lo primero que usted probablemente se está preguntando, pastor, ¿qué tiene que ver la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, con la resurrección de Jesucristo o con la situación que la humanidad vive en estos momentos? Yo solamente no quiero sustituir la palabra de Dios que vamos a considerar en un minuto por una obra de la ficción de García Márquez, pero solamente quiero usar esto como una introducción para hacer énfasis en una cosa. Si este hombre pudo mantener el amor que le juró a su amada por 51 años, si ese amor perduró aún en medio de una tragedia nacional y mundial,
Si en medio de una epidemia, de una crisis de salud donde millones de personas murieron, se puede en medio de la tragedia, en medio de la basura, sacar una flor fragante que representa el amor puro y dedicado. Y si el ser humano, que es finito, que no es como Dios, puede demostrar amor de esa manera, aún en medio de una epidemia, ¿cuánto más? Me encanta esa frase. ¿Cuánto más el amor de Dios hacia nosotros no solamente se ha puesto de manifiesto en tantas formas, sino que aún en medio de esta pandemia, de esta tragedia, de esta situación difícil que estamos viviendo, nosotros podemos volver a las páginas de las Sagradas Escrituras y recordar que el amor de Dios no ha dejado de ser, que el amor de Dios es más grande que el de Florentino Asa, que el amor de Dios es más poderoso, más grande, más sublime y más extraordinario que cualquier novela de la literatura universal que nosotros pudiéramos considerar en el día de hoy. Y que Dios no ha dejado de amarnos, Dios nos sigue amando, y la celebración de la resurrección de Jesucristo que estamos hoy en día celebrando es una buena recordación, es un buen recordatorio de que Dios nos ha amado, lo ha demostrado, y por eso Cristo no solamente murió, sino que resucitó para traernos a ti y a mí esperanza. Acabamos de vivir un viernes trágico. ¿Se acuerdan el estudio bíblico que tuvimos hace poco donde llamábamos Good Friday? ¿Por qué es bueno? No fue bueno para mucha gente, humanamente hablando. No fue bueno para María, no fue bueno para Jesús en su humanidad, no fue bueno para los discípulos. Pero fue bueno porque ese día se cumplieron las promesas de Dios. Ese día la salvación llegó a la humanidad. Los gentiles fuimos incluidos en el plan de salvación de Dios. Y tú y yo alcanzamos salvación y vida eterna. Gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora yo quiero señalar algo que siempre me gusta decir. Tal vez usted no haya pensado nunca en esto. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo? La respuesta va a depender de a quién usted le pregunte. Porque si bien hay teólogos, estudiosos de la Biblia, que dicen que no hay ni una sola profecía en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo, otros, y yo soy uno de los que cree esto, podemos decir que sí la hay, pero nadie, absolutamente nadie, ni el pueblo de Israel, ni los moradores del primer siglo cuando Jesucristo estaba vivo, ni siquiera los discípulos, todavía Jesús muere y resucita, entendían que esos 2 o 3 pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento y que parecen sugerir una profecía sobre la resurrección de Jesús, se mantuvo oculto a través de los años. Me explico. Hay más de 350 profecías en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento, la vida, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Pero alguien puede decir perfectamente, no hay una profecía que habla acerca de la resurrección. Ahora, el problema con esta declaración es que Jesucristo en el camino de Maús le va a decir a los discípulos que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia su resurrección. Pablo en el Nuevo Testamento nos van a decir a nosotros que las Escrituras habían previsto que Jesucristo se levantaría de entre los muertos. Pero nadie, absolutamente nadie, usted lo puede chequear en la historia, en los libros extrabíblicos, en la época en que Jesús vivió, los discípulos cuando estaban con Jesús, y todavía Jesús resucita, a nadie se le ocurrió jamás la idea, la posibilidad de que una vez muerto, Cristo resucitaría de entre los muertos. Acuérdense que todavía Cristo les dice a ellos, yo voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Y cuando sucede lo que sucedió, esa fatídica
noche de Viernes Santo, los discípulos se les olvidó. Ellos nunca entendieron eso. Todavía las mujeres ven con sus propios ojos a Cristo resucitado. Y van y le dicen a los discípulos, el Señor resucitó. Y ellos dicen, nosotros no, ustedes están locas. ¿Cómo van ustedes a decirnos que el Señor resucitó? Todavía Cristo se le aparece a los 11 cuando Tomás estaba ausente. Y los 11 van y dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, ustedes están borrachos. Ustedes están locos. Hasta que si yo no lo veo y pongo mis manos. O sea, los seres humanos, el pueblo de Israel, los discípulos de Jesús, jamás entendieron que parte del propósito del plan de Dios era no solamente que el Mesías muriera, eso está clarísimo en las profecías, pero también que resucitara. Por ejemplo, hay muy pocas referencias en el Antiguo Testamento que se pudiera interpretar como una profecía de la resurrección de Jesús. La primera de ellas está en Oseas capítulo 6, empezando en el versículo 1, donde la palabra de Dios dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Aquí viene la parte importante. Después de 2 días, nos dará vida. Al tercer día, nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Fuera de este versículo y un salmo que aparece por ahí, no hay prácticamente ninguna referencia en el Antiguo Testamento, excepto tal vez David en el salmo que habla de que tú no dejarás que tu santo vea, que no vea corrupción. Era prácticamente imposible para el pueblo de Israel y para los discípulos ver estos versículos como un adelanto, como una profecía de que Cristo no solamente moriría, sino que se levantaría. ¿Por qué eso es importante? Usted me preguntará y yo le voy a contestar. No solamente no está claro de que nadie entendió que el Mesías había de resucitar. Todavía Jesús le dice a los discípulos, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches. Y todavía así ellos no entendieron. Pero hay 350 profecías acerca del nacimiento, vida, padecimiento, muerte del Mesías. ¿Por qué no haber escrito más, haber anticipado más, haber dejado claro que parte del plan de Dios para salvarnos no era solamente que Cristo muriera en la cruz, derramara su sangre, sino que también resucitara al tercer día? Y si usted me pregunta a mí, yo creo que Dios lo dejó así calladito porque Él quería darnos una sorpresa. O sea, Dios hizo más por nosotros que lo que Él prometió que iba a hacer. ¿Se entendió eso? La resurrección de Jesucristo viene a ser como la ñapa, dicen en mi país, como el bonus, como el cherry on the top, como el postre después de un... La resurrección de Cristo va a ser necesaria porque estaba previsto desde el principio. Dios sabía que Cristo iba a resucitar, pero fue como si Dios dijera, voy a dejar esto para el final, para que ellos vean que no solamente mi siervo, mi amado, yo mismo me voy a encarnar y voy a morir por ellos en una cruz, voy a derramar mi sangre, sino que todo eso va a ser sellado con el acto de la resurrección. Y es así, entonces, en que cuando nosotros vemos o vamos a las páginas del Nuevo Testamento y encontramos allí que si bien Jesús trató de dejarle claro a los discípulos que parte del programa de Dios era que Él se levantara de entre los muertos al tercer día, por alguna razón que nosotros no entendemos, todo esto fue una sorpresa. Y por supuesto, una gran sorpresa de alegría para los que pudieron ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Cristo crucificado, cuando nosotros vemos lo que Él hizo por ti y por mí en el Monte Calvario,
Cuando nosotros leemos las profecías del Antiguo Testamento acerca de su sufrimiento, su entrega, la manera en que Dios lo había usado a él como cordero inmolado para pagar por tus culpas y las mías, es fácil entender que Dios nos ha amado en gran manera. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses va a decir que Jesucristo se humilló, tomó la forma de siervo, fue maltratado por nosotros. No solamente hay que ver las narraciones de los evangelios para no tener duda de que Dios demostró su gran amor para con nosotros en la muerte y sufrimiento de Jesús. Pero en la resurrección, ¿es acaso la resurrección un acto de amor en los tiempos difíciles? ¿Es la resurrección de Jesucristo también una manifestación, una prueba del amor de Dios para ti y para mí? Y por supuesto, la respuesta es sí. Dios demostró o Dios afirmó de manera poderosa el amor que nos juró en Cristo Jesús cuando Cristo finalmente se levanta de entre los muertos. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante, la palabra de Dios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Esto hace referencia a la resurrección. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvos. Entonces, si lo único que nosotros necesitábamos era que Cristo padeciera, derramara su sangre para que nosotros fuésemos salvos, la pregunta es entonces, ¿por qué era necesario que Cristo resucitara? Y esa es la pregunta que queremos contestar en estos puntos que siguen. Número 1. Jesucristo debía resucitar de entre los muertos para poder demostrar que Él no solamente tuvo victoria sobre el pecado, pero también victoria sobre la muerte. La palabra de Dios dice que Cristo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, al morir canceló la deuda, la lista, las acusaciones que habían contra ti y contra mí. Pero para que Cristo pudiera demostrar que no solamente Él tenía poder sobre el pecado, para Él poder demostrar no solamente que Él podía cargar en su propio cuerpo con todo el peso del pecado de una humanidad descarriada, Él tenía que resucitar para demostrarle al mundo, a Satanás, al enemigo y al pecado mismo, que no solamente Él podía cargar con el pecado de nosotros, pero que Él podía triunfar sobre la muerte y sobre el pecado mismo. Su resurrección, por lo tanto, nos certifica que Él es el victorioso, que Él es el ganador, que Él es el que tiene la última palabra, que la historia no termina en la tumba, que la historia no termina el viernes, que el domingo habría de venir, que no pasaremos todo el tiempo en oscuridad, que no pasaremos todo el tiempo en quebranto, que el mal y la miseria y la enfermedad no se apoderarán de nosotros para siempre, porque Cristo resucitó y demostró que Él es el triunfador, que Él es el ganador y que Él es el que decide cómo termina la historia. Número 2, Cristo debió resucitar para demostrar no solamente que Él era el escogido, la oveja, el cordero de Dios que iba a cargar con el pecado del mundo, pero que Él era Dios mismo. Porque ¿de qué hubiera servido que Cristo hubiera cargado con el pecado nuestro y se hubiera quedado en la tumba? En el Antiguo Testamento, los corderos eran usados, ustedes saben la historia, para representar el traspaso de los pecados de la humanidad en el animal. Simbólicamente, el pecado nuestro, de la persona que ofrecía el sacrificio, iba donde el animal era sacrificado y el animal absorbía el pecado, pero el animal no resucitaba, ni demostraba poder sobre la muerte. Pero al Cristo levantarse de entre los muertos, Él va a demostrar que Él es Dios, que la muerte, el sepulcro, ni el pecado mismo podía mantenerlo en la tumba. Al resucitar, Cristo va a demostrar y nos va a dar a nosotros esperanza de que Él
tiene no solamente control sobre la muerte y sobre el pecado, pero sobre la vida. Hay un pasaje muy interesante que yo creo que vale la pena considerar. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Ponga atención lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso me ama el Padre, es Jesús que está hablando, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo está diciendo, a mí nadie me quita la vida, yo soy quien la estoy entregando. Pero déjeme decirle, cualquier persona puede decir eso. Yo puedo decir, yo voy a entregar mi vida por una causa. Voy a entregar mi vida por una persona. En otras palabras, yo voy a dejar que me maten. Pero ¿quién de nosotros puede decir, yo voy a dejar que me maten, voy a entregar mi vida y la voy a recuperar de nuevo? Yo voy a entregar mi vida y la voy a recuperar. Y 2 veces en ese pasaje dice, yo entrego mi vida y yo la recupero. Yo entrego mi vida y yo la recupero. Solamente Dios puede entregar su vida por nosotros y recuperar la vida. Porque Él es Dios. La muerte no tiene poder sobre Él. La Escritura es clara de que Cristo, al resucitar de entre los muertos, demostró que Él es el Dios inmortal. Y porque Él es inmortal, es un Dios en el que nosotros podemos confiar. En tercer lugar, era necesario que Cristo resucitara para que tú y yo tuviéramos una idea clara de qué viene después. La historia no termina en la tumba. La historia no termina en la cruz. La historia no termina en el sepulcro. Todos los que murieron antes de Cristo, aún los que resucitaron, volvieron a morir. Pero Cristo resucitó una vez y para siempre. Primicia de los que durmieron es hecho, dice la palabra de Dios. Para que tú y yo tengamos una idea clara de lo que nos espera a ti y a mí en la resurrección de los muertos. La promesa de que con cuerpos glorificados nosotros nos uniremos a Él en la eternidad, en el reino de los cielos. Y Él demostró con su resurrección que lo que Él promete, Él lo puede cumplir. Cuando Dios promete algo, Dios no solamente tiene el poder de cumplirlo, Él nos demuestra con hechos que Él tiene el poder para hacerlo. Nos da ejemplo. Y Jesucristo, al darnos ese bonus, esa bendición extra, después de su muerte, al resucitar, nos está diciendo a ti y a mí, lo mejor está por venir. Dígale a la persona que está al lado suyo, lo mejor está por venir. Y en cuarto lugar, Cristo tuvo que resucitar de entre los muertos para que tú y yo vivamos conscientes de que Él está vivo. Cristo no es un personaje de la historia que murió, fue sepultado y ya se olvidó. No, eso fue Buda, eso fue Mahatma Gandhi, eso fueron los otros dioses falsos que existen. Pero el Dios en el que nosotros creemos, Él está vivo. Él está sentado a la derecha del Padre. Él tiene contacto con nosotros. Nosotros podemos hablar con Él. Podemos interactuar con Él. Podemos orar y pedirle cosas para que nos las cumpla ahora, para que nos ayude ahora, para que nos bendiga ahora. Porque Él vive. Porque Él vive. Él está activo. Él oye las oraciones. Él no es una nube o una esencia que anda volando por él. Él es una persona que porque está viva puede asistirnos a ti y a mí en cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Finalmente, me gustaría considerar qué sucede entonces con nosotros en la resurrección. ¿Qué efecto positivo tiene para ti y para mí en el día de hoy la resurrección de Jesucristo? Bueno, número 1, Cristo al resucitar afirmó, consolidó, selló, legalizó, cualquiera que sea el término que usted quiera usar, el amor que Él nos prometió. Un amor que no se acabó por el Viernes Santo, un amor que no terminó porque tú y yo pecamos, un amor que no
se evaporó porque el enemigo trató de aguarnos la sopa. Un amor que ha permanecido porque Él nos amó desde la eternidad y nos continuará amando hasta la eternidad. Si el personaje de la obra de García Márquez, que es un ser humano común y corriente, podía manifestar, declarar, mantener un amor eterno que sobrepasa todas las circunstancias adversas de la vida, cuánto más el amor de Dios para con nosotros. Fíjense que la Biblia dice en Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí lo que la Biblia está diciendo es que en la resurrección de Cristo, la renovación, el Espíritu Santo, es la manera en que Dios utilizó para confirmar, para acentuar, para recalcar el amor que Él había prometido, amor eterno con el cual nos había amado. Y ahí también el autor dice que es por la misericordia, no fue porque tú te lo mereciste, no fue porque yo hice nada que valiera la pena, es sencillamente porque Dios en su misericordia nos quiso amar de esa manera. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Y una evidencia también de eso es que Él puso al Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Cada persona que se convierte a Cristo recibe un cuerpo resucitado espiritualmente, porque el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, desciende en las vidas de todos aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal. En segundo lugar, lo que la resurrección de Cristo hizo por nosotros y la razón por la cual es importante es porque al hacernos nueva criatura, como dice Juan 14, 25, el Espíritu Santo regenera nuestras vidas de tal manera que una vez resucitados con Cristo espiritualmente, tú y yo no podemos volver a ser la misma persona. Y finalmente, probablemente lo más extraordinario que tiene la resurrección de Jesús es que trajo esperanza para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros. Esperanza. La palabra de Dios nos enseña y nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza, dos veces la palabra, por el poder del Espíritu Santo. La esperanza de los cristianos es que un día, así como Cristo resucitó y se levantó y está sentado a la derecha del Padre y allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, nosotros vivimos en este mundo sabiendo que hay algo grande y maravilloso que todavía nos espera. Aparte de que ya Cristo nos salvó, aparte de que ya nos perdonó, aparte de que contesta nuestras oraciones aquí en la tierra, aparte de que oye nuestras oraciones para sacarnos de problemas y situaciones en las cuales nos envolvemos, tenemos la esperanza de que todo esto llegará un día a un final feliz, donde ya no habrá vuelta atrás. Y de ahí en adelante solamente le espera al creyente una vida gloriosa al lado de aquel que resucitó un día para darnos a nosotros entrada al reino de los cielos, a su presencia, y consolidar de esa manera el amor que Él había prometido. Termino con esto. En la novela que mencionamos al principio, la protagonista tiene que aceptar finalmente. Y no sabemos si lo aceptó por compromiso, si lo aceptó porque no había de otra, pero ella tiene que aceptar el amor que este hombre le estuvo proponiendo por más de 50 años. Si ella no hubiera sido recipiente, si ella no abre su corazón, si ella no acepta la oferta de amor, la historia no hubiera servido de nada. La historia de amor que Dios quiere escribir contigo no va a tener ningún sentido si tú no aceptas
el ofrecimiento de Dios, primero en la muerte de Jesucristo y después, como estamos celebrando hoy, en su resurrección. La muerte de Cristo y su resurrección no va a tener ningún valor en tu vida si tú no decides recibir, aceptar esa oferta que Él está haciendo en el día de hoy. Así que yo te invito, ahí donde tú estás, si no lo has hecho todavía, que le digas: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal, acepto tu oferta de amor, porque tú me has amado en todo tiempo, a pesar de las circunstancias, y sigues demostrando a diario que tu amor por mí es incondicional, genuino y eterno. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios promete que a todos los que les reciben, a los que creen en su nombre, Él los hace hijos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, los dejo con esa frase de que probablemente lo más grande que pasó en la resurrección de Jesús es que Él nos llenó de esperanza. Esperanza para el presente, esperanza para el futuro. Sigamos creyéndole a Dios, sigamos esperando en Dios, que Dios nunca ha fallado. Que Dios le bendiga.